nombre es Rodrigo Castillo Alcántara. Soy estudiante asociado del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y colaboro en el Laboratorio de Instrumentación Espacial como ingeniero de electrónica y software de la misión Colmena. En esta ocasión, presentaré sobre el sistema omnidireccional en campo cercano de detección e identificación rápida, basado en campo magnético variable, embebido en robots autónomos lunares. Antes que nada, agradezco a mis mentores y compañeros de laboratorio, sin cuya colaboración no hubiera sido posible este esfuerzo, recordando que el trabajo en equipo es pieza fundamental de cualquier empresa, espacial o de cualquier otra índole. Agradezco también a la Agencia Espacial Mexicana por brindarnos este espacio de encuentro. En esta presentación, hablaremos brevemente sobre qué es la misión Colmena. Posteriormente, presentaremos el sistema de detección de campo cercano y cuál es su papel dentro de la misión. En una tercera sección, analizaremos el diagrama de bloques del sistema para entrar más en detalle en el hardware del sistema en la sección 4 y, posteriormente, al software de recepción y emisión en las secciones 5 y 6 respectivamente. Finalmente, daremos una conclusión general del sistema en la sección 7. Colmena es la misión espacial más ambiciosa del Laboratorio de Instrumentación Espacial del ICN de la UNAM, con apoyo de la Agencia Espacial Mexicana, el CONACYT, el Gobierno de Hidalgo y diversas empresas de tecnología. Su objetivo es colocar una colmena de pequeños robots en la superficie lunar para que desarrollen actividades de exploración y obtención de datos de interés científico. Colmena será llevada a la Luna por medio de la empresa privada Astrobotic. Una vez que los robots sean desplegados en la Luna, estos navegarán de forma autónoma hasta encontrarse unos a otros y formar un clúster, para después conectarse eléctricamente y sumar todas las contribuciones de sus paneles solares individuales en uno más grande. Hablemos sobre el sistema de detección de campo cercano. Como mencioné hace un momento, una de las primeras actividades de los robots de Colmena es navegar y encontrarse unos a otros. Para ello, fue necesario desarrollar un sistema que les permitiera conocer la presencia de otros robots en campo cercano, que para efectos de la misión son 20 centímetros de distancia desde el borde de cualquier robot. Dicho sistema se implementó haciendo uso del fenómeno de campo magnético variable inducido a través de las bobinas embebidas en los cuerpos de los robots. Durante esta presentación, se empleará este caso de estudio de 5 robots para simplificar la complejidad del problema. Esta figura es una captura del simulador Colmena, desarrollado con la ayuda de un motor gráfico, con el objetivo de observar, evaluar y debuguear los algoritmos de navegación. Podemos ver que a los robots les rodea esta esfera, que es de color verde en caso de que el robot esté sondeando a través de sus bobinas, o de color rojo en caso de que esté transmitiendo una señal. En este caso, tenemos a este robot etiquetado con el ID 1 en el centro, con este círculo que indica el alcance máximo en el cual puede leer a través de la bobina, que son 20 centímetros desde el borde del robot. Tenemos también este otro círculo, que es la distancia de criterio, para la cual el robot sabe que otro robot está verdaderamente cerca, que son 5 centímetros desde el borde del robot. Aquí podemos ver que el robot 1 está leyendo la intensidad del resto de los robots, 2, 5, 4 y 3, y se puede observar aquí las barras de intensidad para cada uno. Vemos entonces cómo los robots que están más lejos tienen una intensidad más débil y aquellos que están más cerca una intensidad más alta. Estas barras evidentemente son meramente demostrativas. Cada robot es un sistema independiente y no comparte ninguna señal de sincronía con el resto. Así, cada uno realiza una secuencia de emisión y recepción con las bobinas de forma independiente. Cada robot transmite a través de su bobina un ID público y un ID privado únicos, que corresponden a señales senoidales de diferente frecuencia. Cuando dos o más robots se detectan en campo cercano, repiten los IDs públicos de sus compañeros, permitiendo a todos los robots dentro de un clúster saber cuál es el tamaño de este y quiénes lo conforman. Los IDs privados no se retransmiten, pero le permite a cada robot conocer cuál o cuáles son los robots adyacentes a sí mismo. En esta captura del simulador podemos ver estos cuadros de información, cada uno asociado a un robot por medio de su ID. Este es el 4, este es el 1, etc. Cada cuadro indica las señales públicas en arábigos y privadas en romanos, emitidas y recibidas de cada robot.
En la esquina inferior derecha de los cuadros podemos ver este número que indica el tamaño de clúster en el que se encuentra el robot. En este video podemos ver 4 robots dentro de un clúster y un quinto robot acercándose. Como toda la colmena es asíncrona, cada uno se irá actualizando conforme vaya realizando sondeos con su bobina y la señal se vaya propagando. Este robot, por ejemplo, ya sabe que está dentro de un clúster de tamaño 5. Podemos ver aquí que, de nuevo, todos los robots realizan esta secuencia de transmisión y recepción. Por eso cambian de color de verde a rojo. Ahora podemos ver que ya todos los robots se actualizaron a un clúster de tamaño 5. Veamos el diagrama de bloques del sistema. Cada robot cuenta con una bobina receptora en la cual se inducen las señales provenientes de otros robots. Dicha señal pasa a través de un amplificador de instrumentación para destacarla del ruido magnético ambiente. Después es digitalizada a través de una DC para ser procesada en el microcontrolador del robot. Dentro de este, se pasa por un bloque de transformada rápida de Fourier para obtener el espectro de la señal y calcular su densidad de potencia espectral, por medio de la cual se determina un umbral que servirá más tarde como referencia para un bloque detector de picos. Este revelará finalmente cuáles son las bandas detectadas con las que se llenará una lista, la lista de bandas detectadas. Esto es por parte de la recepción de las señales. Posteriormente, para la transmisión, las bandas detectadas servirán para actualizar la lista de bandas a emitir. Como mencioné anteriormente, cada banda es una señal senoidal de frecuencia fija. Dichas señales son generadas vía software por medio de un conjunto de osciladores digitales y son transmitidas hacia un DAC externo. Finalmente, un amplificador de potencia provee de corriente suficiente a la señal para ser emitida por medio de la bobina transmisora. Pasemos ahora al hardware del sistema. En esta imagen se pueden observar las bobinas transmisora y receptora embebidas en el cuerpo del robot del modelo de ingeniería. Ambas bobinas se colocan superpuestas y encapsuladas. Este es un corte transversal de un cuerpo de los robots. Sobre el bloque de hardware de recepción, aquí podemos ver el amplificador de instrumentación con un par de resistores que ajustan su ganancia a las necesidades del sistema. Esta etapa es necesaria para poder resaltar las señales inducidas provenientes de otros robots de la señal de ruido magnético ambiente. Aquí podemos ver los componentes del hardware de emisión, que son un convertidor digital a analógico, DAC, conectado con un amplificador de potencia AB, necesario para amplificar la corriente que circula por las bobinas y con ello la intensidad de campo magnético. Empleando este hardware, se realizaron pruebas de concepto con un robot puesto en modo de transmisión en sus bandas identificadoras pública y privada, que son para el caso de este robot, el robot 1, 10.8 y 14.7 kHz, respectivamente. Para la detección se empleó una bobina embebida en una maqueta de pruebas y conectada a un osciloscopio. En la imagen de la derecha podemos observar las lecturas del osciloscopio, específicamente el contenido espectral de la señal inducida en la bobina receptora, sin amplificación. Se observa que las frecuencias de las señales inducidas corresponden con las de emisión. Con ese mismo setup experimental, se hizo variar la distancia entre el robot y la maqueta para obtener mediciones de la magnitud de la señal en función de la distancia, como se puede observar en esta gráfica, y obtener así un ajuste útil que caracterizara el comportamiento del fenómeno. Pasemos ahora a revisar el software del sistema en su modo de recepción. Uno de los componentes más importantes del software de recepción es la transformada rápida de Fourier o FFT, por medio de la cual se obtiene el espectro y con ello la densidad de potencia espectral o PSD de la señal de campo magnético inducido. En la gráfica de la derecha se puede observar la densidad de potencia espectral de una medición de ruido ambiental en el laboratorio. Esta fue obtenida a través de la implementación del algoritmo de FFT de Cooley-Tukey en el software de los robots, realizada en una combinación de lenguajes de C y Assembly. Para esta se tomaron 512 muestras y una frecuencia de muestreo de 52 kHz. Las líneas punteadas se observa el primer y tercer cuartil de las mediciones.
Cabe destacar que, a pesar de que el microcontrolador no cuenta con una unidad de procesamiento digital de señales especializada, se logró un equilibrio de tiempo de procesamiento y uso de memoria suficiente para esta aplicación. En ese sentido, el uso de un microcontrolador y no un DSP responde al equilibrio necesario de muchos factores, como el consumo de energía, el área y la masa empleada por los dispositivos, los rangos de temperatura de operación, entre otros, llegando así a una configuración de compromiso. En esta tabla se muestra la comparativa entre tres algoritmos diferentes para obtener la transformada de Fourier de una señal discreta. Se realizaron pruebas con las tres implementaciones y se optó finalmente por el algoritmo de Cooley-Tukey, debido a que requiere de una menor cantidad de operaciones para llegar al resultado final, lo cual también se vio reflejado en el tiempo de procesamiento. Una vez obtenido el espectro de la señal muestreada, se obtiene la mediana de los valores de densidad de potencia espectral en un intervalo de bines restringido a las bandas de interés. Dicho valor define la línea de base, la cual es empleada por el detector de picos junto con una ganancia para definir el umbral de detección, mostrado en azul. En la figura de la derecha se observa un ejemplo de una medición de ruido magnético ambiente en el laboratorio, y como se puede apreciar, ninguna de las bandas supera al umbral de detección. Así, el detector de picos discrimina las bandas detectadas y las ausentes. Para realizar las pruebas de concepto del software de recepción, se realizó un dashboard que recibe en tiempo real los valores de PSD, o densidad de potencia espectral, de cada banda que determina un robot, así como el valor de la línea de base. Para generar estas gráficas, se colocaron dos robots, como se muestra en esta imagen, a una distancia de 4 centímetros de borde a borde, uno emitiendo en las bandas 3, 8 y 10 y otro sondeando a través de la bobina y reportando los datos generados al dashboard. En la gráfica de la derecha, está azul, se observa la última medición reportada por el robot. Vemos que efectivamente las bandas 3, 8 y 10 sobrepasan el umbral, por lo que las tres bandas están siendo detectadas. En la gráfica de la izquierda se muestra el histórico de detecciones por cada banda en las últimas 30 lecturas. Un 1 significa que la señal se detectó y un 0 que no fue detectada. De esta forma, se caracterizó nuevamente el cambio en la intensidad del campo magnético inducido en función de la distancia. Esta gráfica muestra la magnitud de la PSD de la bobina receptora para una banda que está siendo emitida, la banda 3, una banda que está ausente, la banda 2, y la línea de base. Se observa que a una distancia de 20 centímetros entre bordes de robots aún se tiene una diferencia significativa que permitiría discriminar las bandas detectadas de las ausentes, y ese criterio mejora a medida que la distancia entre bordes de robots disminuye. Empleando el histórico de las magnitudes de PSD, se pudo estudiar el efecto de la ganancia que se le da a la línea de base para discriminar las bandas detectadas y las ausentes. Se llegó a un punto óptimo con una ganancia de 20. Se obtuvo así esta gráfica que indica el porcentaje de detección en función de la distancia. Se observa que para una distancia de 6 centímetros se tiene un porcentaje de detección mayor al 60%, incluso superior al 90%. Además, a cualquier distancia se presenta una cantidad nula de falsos positivos, como se ve en esta línea roja de hasta abajo, es decir, señales que están ausentes y se detectan como presentes. Todo esto permite estudiar la cantidad de sondeos necesarios para obtener un estimado confiable de las bandas presentes. Finalmente, se va llenando una lista con las bandas detectadas, por medio de la cual se actualiza la lista de bandas emitidas también. Aquí se muestra nuevamente el caso simple de 5 robots. Las bandas públicas y privadas se distribuyen así. Las primeras 5 son las públicas y las siguientes 5 son las privadas. Para el ejemplo del robot 1, su ID público es la banda 1 y su ID privado es la banda 6. Ambas bandas son emitidas de forma simultánea por el robot. Supongamos que se acerca el robot 2, cuyas bandas pública y privada son la banda 2 y la banda 7 respectivamente. El robot 1 detectaría estas dos bandas y entonces comenzaría a retransmitir la banda pública. Y ahora supongamos que llega el robot 3. Entonces, el robot 1 detectaría también la banda pública y la banda privada y retransmitiría su banda pública. En cualquiera de los casos, las bandas privadas nunca son retransmitidas por
los robots y solamente son emitidas por aquellos a los que les pertenece ese ID. Hablemos sobre el software del sistema de emisión. Como se mencionó anteriormente, cada una de las bandas de emisión de los robots que corresponden a sus IDs son señales senoidales de frecuencia fija. Cada ID corresponde a una frecuencia diferente. La forma de generar esas señales senoidales por medio de software presentó también un reto, que fue evaluado con distintas técnicas. Esta es una tabla comparativa de estas. Una de las primeras técnicas fue realizar una evaluación directa de una función seno. Esto tiene un uso mínimo de memoria, pero un procesamiento elevado, recordando nuevamente que no se cuenta con evaluación de senos por hardware, es decir, no se cuenta con una unidad trigonométrica. Así, se evaluaban siempre vía software. La segunda opción que fue evaluada fue guardar en memoria tramas largas de valores de la función seno. Esto tiene un uso muy elevado de memoria debido a que por cada banda se tenían que guardar entre 1000 y 10.000 muestras. Tiene un uso mínimo de procesamiento, sin embargo, la cantidad de memoria necesaria por cada banda la hizo inviable. Después de ahí surgió la opción de guardar en memoria tramas cortas de valores de seno y después concatenarlas. Esto tiene un uso medio de memoria, debido a que las tramas ya eran mucho más cortas y un uso mínimo de procesamiento aún. Sin embargo, concatenar señales de corta duración generaba distorsión en estas señales y producía armónicos no deseados. Por eso esa opción también se desechó. Finalmente, la opción que se empleó fue la de osciladores digitales. Los osciladores digitales tienen un uso mínimo de memoria, un uso mínimo de procesamiento y se generan a partir de sistemas IIR o de respuesta infinita al impulso críticamente estables. Los osciladores digitales son una solución muy simple de implementar. Esta es la ecuación en diferencias para obtener el valor de una secuencia de una función senoidal. Se trata de un coeficiente B0 multiplicado por la delta de Kronecker, más un coeficiente A1 multiplicado por el valor anterior de la sucesión, menos el valor anterior a ese, donde el coeficiente B0 es la amplitud de la señal multiplicada por el seno de la frecuencia angular de oscilación, y el coeficiente A1 es 2 veces el coseno de la frecuencia angular de oscilación. Sin embargo, dado que la frecuencia omega 0 es constante para cada banda, los coeficientes B0 y A1 son constantes también para cada oscilador. Además, por definición, la delta de Kronecker es 1 en n igual a 0 y 0 en cualquier otro caso, por lo que este primer término solo se calcula una vez. De ahí en adelante, el cálculo de cualquier valor de la sucesión solo implica una multiplicación y una subtracción. Además, en cuanto a memoria, solo se requieren guardar dos coeficientes B0 y A1 y dos valores de las anteriores de la sucesión. Aquí se muestra una comparativa entre una señal de 10.7 kHz generada por medio de evaluación directa y con osciladores digitales, ambas generadas con una frecuencia de discretización de 100 kHz. Se observa en la gráfica de contenido espectral que en ambos casos las señales se mantienen centradas en la frecuencia de oscilación. Las líneas rojas y azul punteadas representan la mediana de la PSD para cada caso. Es interesante observar que la mediana de los osciladores digitales es superior a la de la evaluación directa. Sin embargo, dado que los valores están en decibeles, la mediana obtenida con el oscilador digital sigue siendo despreciable para los fines de la misión. Hagamos un recuento sobre el desarrollo de este sistema. La misión Colmena desplegará una colmena de robots en la superficie lunar para llevar a cabo actividades de navegación y obtención de datos científicos. El sistema de detección omnidireccional permite a cada robot conocer la presencia de sus compañeros en campo cercano, que son 20 centímetros para efectos de la misión, y así conocer el tamaño de clúster en el que se encuentran. El hardware del sistema de detección está comprendido de dos bobinas, una emisora y una receptora,
amplificadores de instrumentación, potencia y convertidores analógico-digital y digital a analógico. El software de recepción del sistema de detección de campo cercano obtiene la densidad de potencia espectral de la señal inducida en las bobinas por medio de la FFT. Posteriormente, obtiene el umbral de detección dinámicamente basado en la mediana de la PSD. El software de emisión genera señales senoidales de frecuencias fijas a través de osciladores digitales. Cada frecuencia corresponde a un identificador de robot. Cada robot tiene un ID público y un ID privado. Solo me queda finalizar dando un agradecimiento al Laboratorio de Instrumentación Espacial y al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM por otorgar las condiciones técnicas para la elaboración de este trabajo y por la calidad humana de todos sus colaboradores. Asimismo, agradezco nuevamente a la Agencia Espacial Mexicana por brindar este espacio de encuentro. Gracias.